Hey. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, they hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Bienvenidos al Coro Dental Podcast. Señores, pero espérate, no podemos empezar, falta Aníbal. Por Aníbal. ¿Y Aníbal va a venir hoy? No lo sacamos. Por eso fue que lo sacaron. ¿Lo sacaron? ¿Cómo fue que lo sacaron? Porque mire la hora que es, tenemos invitados y no llegan. Vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar. Yo comencé a tirar micrófono para abajo. ¿Usted quiere saber por qué fue que yo me... ¿Por qué? Porque te fui. ¿Habla? ¿Usted quiere saber? La gente está diciendo que te sacaron, no fui yo que te saqué. La razón por la que yo me fui es porque esto funciona sin mí también. Nosotros somos buen equipo. Buena respuesta. Estaba de licencia y mi equipo me metió la mano. Vamos fuego hoy. Hoy tenemos un invitado especial hoy. Hoy va a ser un tema interesante. Vamos a tener esa evolución de cuando tú tienes una clínica y pasas al segundo nivel. Clínica no, di consultorio. Cuando tú tienes un consultorio y pasas a una clínica. ¿En qué piso que está, profesor? En el quinto. Y pasa a una clínica de quinto nivel. Es decir, que vamos a hablar de nuestro segundo consultorio. Pero para esto vamos a darle la bienvenida más formal al doctor Diorazi Vicioso. Hoy yo tengo mi espada en la mano. Con este invitado de hoy tengo mi espada en la mano. Antes que hoy se va a martillar. Yo quisiera decir algo que para mí es muy importante. Yo les tengo mucha envidia de la mala. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grupo que yo quise tener allá, pero no se pudo. Yo espero que todo siga así. Estamos empezando, Pero déjalo fluir. Y también, Sí, no, doctor, no se lleve de todo. Y también venir de Santo Domingo para mí fue un privilegio y compartir en el podcast de San Pedro de Macorís, que es una ciudad que para mí es importante. Mi familia completa es de aquí. La familia Mayen, que es la parte de mi esposa, y los Aira, que son la parte de mi padre. Así que para mí es muy importante estar aquí y poder compartir con ustedes. Pues gracias a ustedes. Bienvenido. Por su tiempo. Para nosotros también. Bueno, como ya hemos conversado acerca de lo que es mi primer consultorio, no queremos hablar de esa parte. Pero necesitamos indagar un poco acerca de la historia del doctor Diorazi un poquito primero para entrar en el tema. Y cómo el doctor pasó a esta segunda etapa. Denos ese intro de cómo fue la etapa de inicio para llegar a la segunda etapa. Fue fácil. tómese su tiempo. Bueno, sí. Muy suerte. Sí, sonó suerte sobre todo. Esa es la gran palabrita que sonó porque él es un sortudo. Su papá se lo dio todo y su abuelo, ¿no? Entonces, miren, yo le voy a explicar de una manera sencilla. Mi abuelo, por parte de mi madre, es dentista, el doctor Felipe Martínez Bonelli. Y en los 50 y 60 montó su pequeño consultorio en la clínica Abel González de la Independencia, en un consultorio pequeño. Mi padre, en los 70, hizo prótesis en Bauru, siendo uno de los primeros dominicanos a abrir ese campo, junto con el doctor Rodríguez Chapín. ¿Okay? Mi padre y ellos fueron a mediados de los 70. Mi padre vuelve a finales de los 70 y su suegro le da la mitad de su consultorio. Y por alrededor de... Bien, ¿no? Sí, no. Le fue muy bien. Tuvo suerte también. Entonces, alrededor de 15, 19 años estuvimos ahí. Yo comencé en el 96 a seguir sus pasos y en el 2000 termino. Y por 6 meses yo trabajé junto con él cuando él dio su segundo consultorio. Su segundo consultorio real, a él lo engañaron. Él compró 120 metros en la
Max Enrique Ureña, pagó un dinero, lo estaba instalando, aire, piso y todas las cosas que todos ustedes han hecho ya. Sí. Medio consultorio. Y el ingeniero se fue con el dinero. Se le liquidó. No lo sabes buscar, no lo sabes buscar. Se le fue la fuerte. Se le fue la suerte, exactamente. El doctor Vicioso no lo sale a buscar. Bueno, los íbamos a salir a buscar todos. Y ahí, de una manera rápida, con lo que se pudo, mi padre tuvo que refinanciar su casa Para poder terminar. para poder comprar en el que nos pasamos 19 años, que era en la Fantino Falco, en Corazones Unidos 4. Y eran, para los que se hacen idea de que yo tenía Un mega consultorio. un mega consultorio que tenía 10 asistentes, 4 gente que me tomaban 7 la módulos. foto. Exacto. Y ¿De, que yo, de cuánto era la medida, doctor? 16 metros cuadrados. Es decir, que no era un Buen consultorio tan inicio. grande. Literalmente, un sillón chino, el cual el primero era un Zimmer todopoderoso. Para mí, uno de los mejores sillones que había, porque eran sillones reales. Los de ahora no son reales. No, son bonitos. Y ese sillón se le cambió el forro unas 4 o 5 veces. Y cuando, no era Zimmer, era Ritter. Se lo compró al señor Manuel Valentín, conocido como Manolito. Le costó exactamente lo que costaba un Volvo en Ese el tiempo. 77. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Así mismo. Y ese sillón duró hasta el 2005. En funcionamiento total. En funcionamiento total. Llegó un punto... 30 años. 30 años. La pieza y un sinnúmero de cosas ya no existían. Pero está remendando. Lo remendamos bastante. Ya no aguantaba. Aguantado. Y ahí fue donde yo desarrollé el codo. El codo. ¿Cómo así? Mi codo. Yo era famoso por tener un codo de De, titanio. por aquí nada. Si lo tiraban del segundo piso, así como. Todavía si me tiran puede que yo saque el codo. Ahora, ¿y cómo entonces con ese codo de titanio llegó Ahora. al momento de ahora? Pero Pues sí. eso es lo que En llega. el momento de ahora con un codo de titanio complicado. Eso llegan de adulto. En el consultorio de ahora. No, porque también hay que ver la diferencia del codo de titanio. Si es que yo soy muy agarrado para no invertir o si yo soy medido en qué inversión hago. Exacto. También depende de eso. Sí, sí. Tiene que haber, Eso- tiene que haber un uno que equilibrio. sea una persona inteligente. Miren, todo el mundo cree que el éxito viene en una cajita Sí. o que hay un polvo mágico que uno se toma, ¿no? Yo entiendo, bajo los 20 años que yo tengo, después que yo me formé y vine de San Pablo, ¿no? Existen las maneras de tener éxito y para mí la fundamental es uno tener el control financiero. Como yo siempre, y esta conversación la hemos tenido un montón de veces, lo único que la vamos a tener aquí con todos los que ven El coro de el coro dental. Pero todo en la vida es qué yo quiero sacrificar, Para o tener cuál es otra el cosa. propósito del sacrificio. Sí. Segundo, qué disciplinado uno es. Y lo que yo les recomiendo a todos, no existe nada malo en ahorrar. No. Y yo le puedo decir, no me molesta decirlo. Al contrario, para mí es importante que todos los jóvenes que nos ven entiendan eso. Yo viví 9 años en la casa de mi suegro, porque yo no podía comprar un apartamento. Y mi padre me subvencionó, si se puede decir así, una suerte. mucha suerte. 9 años en el consultorio, porque yo no podía pagar eso. Yo vine con un crédito que yo tenía que pagar cuando yo volví. Mis hijos comenzaron a nacer y yo tenía familia. Entonces, nosotros tuvimos un propósito familiar. En Quizás conjunto. sacrificar la parte financiera al comienzo de nuestras vidas, Hizo lo que hoy día puede. pero que mi esposa, que es fundamental para mi desarrollo profesional, mi desarrollo científico Su estabilidad en general. y estabilidad en todo, porque se comió las uvas amargas Así. y ahora nos estamos comiendo el filete. Pero tiene que haber un proceso, no es algo que llegó de la nada. que llegó de la nada, y es un sacrificio. No, y eso es Doctor. yo quiero a llevar algo que dijo el otro. Eso es importante, que él exponga un poco de esa parte que nadie expone. ¿Sabes? Duré 9 años viviendo donde mi suegro, duré 9 años con mi papá sin pagar. Todo el mundo llega a color de rosa.
¿Entiendes? no, Porque yo- las personas pueden ver de ahora sí vicioso de hoy. Sí, Que todo que- realizado. No, que Mix lo tiene viajando en Muy clase difícil primera, ser ¿no? de ahora sí vicioso de hoy. Mix no lo tiene viajando en clase primera. El mundo entero. Clase primera, ajá, sí. Lo tratan bien, lo tratan bien. Mis queridos amigos de Miss, los adoro, ¿eh? Creo que he sido uno de los primeros en tener una colaboración comercial No me real. ahí, no te ve delante que Biunívoca. yo dije Dejo que esa palabra ahí. No, déjalo ahí, ahorita vamos a Sí. jugar un poco ahí. Dale. No, yo simplemente iba a relacionar eso, que ya que estamos hablando de eso, es muy importante poder entender eso, porque se expone, como ustedes dicen, lo bonito de la profesión, pero el proceso que muchos jóvenes que están empezando no se les explica. Primero en la universidad, porque todo el que estudia odontología, en su gran mayoría dice, yo estudio odontología porque hay dinero. Pero en la universidad no te explican el proceso real de tú llegar a tener el para éxito, llegar. como usted dijo. Entonces, es muy relevante escuchar de su palabra Y ese proceso. claro está. Y una cosa es, y es importante uno tener lo que se llama previsión, que es la palabra más difícil, de uno quizás ver una o dos jugadas más al frente. Cuando usted tiene muchos frentes, como yo le digo, la familia, los hijos, los préstamos, las Sí. tarjetas de crédito, que uno quiere hacer un montón de cosas. Y uno a veces ve que mucha gente se siente a menos. Yo estoy en depresión porque no puedo hacer X y aquello. Es normal, es el proceso natural de una carrera que no es de velocidad. Exacto. Es una carrera de consistencia y de soporte y de aguante. Porque hay momentos, sobre todo en la parte inicial, que son difíciles. Me pasé mucho tiempo sin hacer nada. Me pasé mucho tiempo limpiando 1 y 2 y 3 veces mis instrumentos. Y yo hasta le dije a mi padre que yo me había equivocado. De carrera. ¿De especialidad o de...? De todo. Porque mi padre tampoco me podía seguir subvencionando. Mi padre tiene 4 hijos. Yo soy el primero y mis hermanos son mucho menores que yo. Y en ese momento importante que ustedes lo van a pasar, ya yo lo estoy pasando, de que un hijo entre a la universidad. Y lo que eso representa en el ambiente nacional. Nosotros los padres somos responsables en todos los sentidos de nuestros hijos. Sí. Y una carga financiera importante son los hijos. Los adoro a mis 2 hijos, son maravillosos. Pero es una realidad. Pero es una realidad que todos tenemos. Y fue lo que Dios nos permitió tenerlos. Y lo tenemos por un momento X. Volviendo al punto anterior. Mucha gente cree que porque mi padre era dentista, yo lo tuve más fácil. Sí, es verdad. En ciertos detalles yo lo tuve más importante. Pero si yo puedo extrapolar un poco algo que voy a decir, que me imagino Más o Banner ya pasó por eso, porque su padre también es dentista. Sí. Es uno poderse ver en 2 momentos al mismo tiempo. Distinto, sí. Verse con 20 años de diferencia y comenzar a ver las líneas paralelas. Si yo seguía, y mi padre es una persona maravillosa, mi padre es una persona que tiene un gran corazón, mi madre también, pero son personas que no tuvieron la formación quizás en la parte financiera. Sí. Y yo tuve que aprender lo bueno que él hacía Y las fallas. y las fallas que tenía, sobre todo en el aspecto de las finanzas, que es una parte fundamental para uno poder tener su segundo consultorio. Sí. En mi caso, este es mi primer consultorio mío, Pero el segundo... pero era el segundo porque yo estuve con mi padre y hago el énfasis, en un solo sillón 19 años. ¿Cómo manejaban ahí los pacientes? ¿Bolsita, vainilla? Al principio, mi padre tenía, por su edad, por su trayectoria, Ya su cartera. por su cartera, tenía sus pacientes. Yo tenía menos. Pero, como todo en la vida, uno va subiendo y el otro va menguando. Normal. Entonces, comenzamos a tener conflictos, sobre todo con los horarios. Ese era mi mayor problema. Claro está, como yo era, y lo confieso, el que estaba de más, porque ese sitio no era mío. Uno pelea, pero Yo estaba subvencionado, Yo tenía que acomodar. sin lugar a duda. Pero se fueron dando situaciones que yo empecé a asumir ciertos gastos. Por ejemplo, mi padre es un tipo sumamente
chévere, sumamente agradable, pero es quizás un poquito descuidado con los pagos de factura. Y a veces, como él bajaba la luz y el teléfono, yo era el que llegaba temprano, y cuando llegaba no había luz. Anda. Porque a mi papá se le olvidaba cosas normales. Cortar la luz. Yo empecé a asumir la luz. Después costaba El teléfono. el teléfono. Y decía, El servicio. doctor Ramón, es importante que por lo menos en un consultorio se tenga luz y se tenga el teléfono. Porque lo otro se puede manejar. Y progresivamente, mientras yo iba dando mis primeros pasos, teniendo mayor contacto con las casas comerciales y me veían como Como el nuevo que viene aceptando las nuevas estrategias mercadológicas. y podemos hablar muchas otras cosas que pasaron. Para hacer una anécdota tranquila. Cuando yo vine la primera vez fuera del consultorio, se me acerca una casa comercial y les agradezco, me voy a reservar el nombre de la casa. Somos muy amigos, ¿ok? De una casa de implantes. Y le agradezco en sobremanera lo que hicieron por mí. Y esa casa comercial tenía la filosofía de la carga inmediata. En ese tiempo. Imagínense ustedes, o comenzaban a modificar su filosofía, que ahora es Lo normal. cuando yo llego de Brasil, yo era el anticristo. Usted era el que hablaba de carga inmediata. Eso no se puede, biológicamente No es soportable. no tiene ningún valor científico, eso es, tú estás ¿Qué haciendo... año más o menos es eso? 2003. No se conocía sobre el perfil de emergencia, no se tenía el manejo de los materiales, todos estábamos perdidos. Pero comenzaba Una transición. la primera transición que hoy es normal tener casos de carga inmediata y nadie hace Con perfil de un María hace cara fea. Nada hace un berrinche ni te dice que tú eres... Lo estoy exagerando, el anticristo, pero no era así. Pero era parecido. Pero son los pasos que uno tiene que dar. Y otra cosa que es importante en el aspecto del consultorio es uno tener consistencia y tener claras sus metas. Porque yo comencé primero la familia, el consultorio se fue dejando, hasta para terminar ya la historia de cómo llegamos a donde estamos. A la mitad de los 19 años, yo tomé una decisión, que es decirle a mi papá todo que sí. Todo lo que le dijera así. ¿Hay que pagar la luz? Sí. ¿Hay que pagar el teléfono? Sí. ¿Se dañó el bombillo? Sí. Y mi padre es una persona que le gusta dar cuerda, ¿no? Y nosotros estamos entrenados y Para mis que sí. hijos son un cuchillo. El chiquito y el grande se comen a cualquiera. Y yo comencé por ahí. Y fue la manera de que pudiéramos mantener un equilibrio, porque mi padre ahora tiene 76 y yo tengo 45. Imagínense 20 años atrás, todavía con 50, 50 y sí. pocos años, una persona que si ahora tiene bríos, imagínense En ese tiempo. y como yo era el que estaba debajo, yo tuve que asumir la posición del segundo. Aunque progresivamente y delicadamente yo fui metiendo los tentáculos delicadamente en todos los aspectos del consultorio. Entre ellos el aspecto financiero, el aspecto del mantenimiento, los Material. elementos básicos y los materiales. Una pregunta con eso. ¿Cómo eso chocó con ustedes? Bueno, el primer pleito de nosotros feo, yo he estado en los dos cambios importantes en la odontología restauradora. El pasar de los materiales clásicos de los 60 y 70, Sí. mercatana, Toma impresión. pasta cincuenólica, y yo vi el primer cambio, que fue la silicona de adición. Ahí se va a dar cuenta que yo no soy tan joven. ¿Verdad que sí? Es que es alrededor del mediado de los 90. O donde viene Aquí llegó a esa. cuando viene a Dominicana, que el boom de ese cambio fue del 97 al 2000, donde todo el mundo cambió de condensación Adición. a adición. Y mi padre se entrenó en los 70 con uno de los mayores prostodoncistas de Brasil, que era el encargado del departamento de prótesis y de perio, el profesor Valdir Jansson, que es el padre de toda la odontología restauradora brasileña top. Todos los restauradores tienen de alguna u otra manera Ese tentáculo. ese tentáculo cercano. Entonces, el primer, no pleito, la primera controversia
era que yo decía que para qué había que usar el mercaptano. Sí, ya que teníamos una si silicona. teníamos un material mucho más fácil de manejar. El mercaptano, cuando se te pegaba en la piel o en la ropa, tú tenías que cortar exageradamente, sacarte el pedazo de piel, porque y un olor a azufre. Sí. Pero es un material que para el que era de los 70 es un material. Ese era el mejor. Esa era la silicona de ese Y es tiempo. un material muy bueno. Ahora, su manejo es complejo, ¿no? Y ahora estoy viendo el próximo paso, que ya no es la silicona, El escáner. ahora es el escáner. Entonces, El escáner. ahí fueron los primeros momentos que tuvimos esos conflictos. Ya lo ¿no? entiendo. También en cuanto a esa etapa, fue, o sea, hubieron en mente o tuvieron en mente cualquiera de los dos algún tipo de cambio en ese, o sea, en ese preciso espacio. Yo siempre tuve el deseo de tener un espacio mayor, pero mi situación No lo financiera, permitía. mi situación familiar no me pudo hacer eso. Y le voy a hacer claro. Yo creo que yo nunca voy a tener más beneficio financiero que el que yo tuve ahí. Sí. En ese momento. ¿Por qué? Porque yo me pasé casi toda mi vida ganándolo casi todo. Claro. Sacando Sí. yo no tuve que hacer la inversión que hice ahora. Entonces, ¿cómo se da el segundo consultorio? Que es el cambio, tema, ¿no? Ahí. O sea, ¿qué lo motiva? Si no, hay múltiples cosas que te puedo decir, pero siempre caíamos en el mismo punto. Y espero que todos los padres o futuros padres que quizás tengan sus hijos en la carrera entiendan esto. Uno siempre va a ser padre y uno siempre va a ver a sus hijos como sus hijos. Sí. Y el problema era que mi padre me veía siempre como su hijo. Entonces, lo que me detonaba era que me interrumpiera mi flujo de pacientes, porque me hacía ver como que yo estaba desorganizado. Un principiante. Y por ejemplo, él hace prótesis, él le llegaba una prueba de una circonia, una prueba de no sé qué, y él no tenía su paciente ese día, pero él lo entraba. A ver, para hacer la pregunta. Y ya me trascochaba todo el día. Y eso era una cosa que más hasta que un punto que dije, ya yo no puedo más. Y hablo con mi madre, le digo, me voy. Y mi madre, como toda madre al fin, no, espérate, déjame hablar con él, tú sabes, que no sé qué. Y mi madre conversa, pero ya yo estaba en esos planes. Comencé a ver sitios. Y yo siempre quise tener un sitio cerca de mi casa, o mi consulta cerca de mi casa. Ideal. Que eso es importante en Santo Domingo. Todo de Santo Domingo. Entonces yo vivo en el Evaristo Morales. Y yo todos los sitios que me gustaban eran, como dicen por ahí, eran muy picantes, ¿no? Caribeños. Caribeños. Se me salían de mi presupuesto. Pero el consejo que le doy es ahorren, porque el que tiene el líquido tiene el poder. ¿Qué quiere decir eso en un buen dominicano. aspecto financiero? Ok. Que cuando usted va a hacer un negocio de cualquier tipo, si usted tiene capital, usted tiene poder Para sobre financiar. la negociación. Bien. La pandemia para algunos fue un problema, pero les voy a ser muy honesto, yo nunca gané tanto dinero como yo gané en la pandemia. Yo trabajé increíblemente durante la pandemia. ¿Y cómo manejó el tema de la redada de la policía? En los, Es importante la pregunta. en los momentos que Era se de podían. día, era de día. Cuando se podían. Exacto. Yo me mantenía dentro de los parámetros que había, ¿no? Y eso me dio para crear un colchón, porque no había en qué gastarlo. No se podía ir de viaje, no se podía hacer Pero- nada. Ay, que fueron 4 meses. Donde usted está no es cualquier colchón. Un hotel fue. El postopédico de la reina que se tenía al lado. Tremendo. Bien. Ahora viene la clave. Uno aprende a guardar en su cuenta de ahorro, no cuando tiene dinero, Siempre. sino cuando no tiene no tiene. dinero. Mi esposa se quejaba de que yo los 25 pesos, las monedas de 25 pesos, yo las depositaba en el banco. Y decía, ¿pero por qué las deposita? Eso es dinero. Y de 25 en 25, de 5 pesos, que era lo que yo podía. Podía 100, podía 500. Ahí Eso es lo que no es el hecho de tú guardar algo, crear la costumbre. Y para que con el fin de iniciar el segundo consultorio. no había fin. Era desde que yo tenía mis hijos, yo Ok, vivía ahora donde per se. mi suegro, que no tenían que caerme muerto, ¿ok? Que llegué a tener una especie de
si se puede decir, de depresión, porque yo decía, pero es que yo estoy trabajando en sitios que no me gustan, Trabajando mucho, y ganando poco. poco. Que es algo que hoy en día yo veo, por ejemplo, uno tiene que ser honesto. Aquí habemos en nuestro gremio dentistas que abusan de sus servidores o abusan de los que trabajan en sus clínicas. Y como yo trabajé en seguros dentales y trabajé para dentistas que se aprovecharon de mí en cierto sentido, ¿ok? Sobre todo con el manejo de los pacientes, uno tiene que aprender de eso. Y ahora en la clínica nueva, que tiene 70 metros cuadrados, 3 sillones, Eso de una sala de espera, de 16 a 70. de 16 a 70 en 19 años. Mi padre tiene su espacio particular, yo tengo el mío. Se lo llevó. Lo puso cómodo. Eso es hasta que la muerte nos separe. Eso agradecimiento. Pero con otra mentalidad. No. Él le dio su espacio. Y yo lo hago público por si acaso mi padre ve esto. Yo le soy agradecido porque yo aprendí mucho. Aprendí cosas que hoy en día para mí son normales. Mi transición profesional, que también puede ser otro tema. Yo sé que ustedes han tratado eso. Mi título es periodoncista. Sí. Y mi práctica privada es 65% prótesis. Entonces yo tuve que hacer una modificación o adaptarme a mi situación por diversas situaciones. Y yo soy autodidacta en eso. Y Juan Félix ha ido al consultorio, me ha visto trabajar. No es que yo soy... Un protecito. Pero uno intenta hacer las cosas con protocolo. Sí. Y yo puedo decir que que puedo de alguna manera dar un servicio igual en periodoncia, implantes, cirugía y prótesis. Que es lo difícil. Sí. Me costó mucho tiempo. Perdón. Sacrificio, Inversión. gente que no le gustaba la idea. Y, claro está, mi temperamento tampoco era muy fácil. ¿Esto es complicado? ¿Cómo te se considera, doctor? Mire, no hable mentira. Mire la cámara. Complicadísimo, ¿cuándo? No, mire, lo que pasa es que cuando uno tiene, como yo le digo a mis hijos, y para eso es importante, el motor interno. O sea, nadie te va a decir a ti que te tienes que levantar. Mira, tus hijos tienen que comer. Sí. O sea, la conversación que yo tengo con mis hijos hoy es que nada en la vida es gratis. No. Todo hay que hacer un sacrificio. Quizás, y me arrepiento de verdad, lo confieso públicamente, al principio de mi carrera, yo quería ganar todos los argumentos científicos y profesionales. Y eso me costó avanzar. Y todavía hoy en día hay gente que no comulga conmigo. Y soy honesto, yo me lo gané. Y me gustaba hacer cosas que hoy en día he intentado mejorar. Entonces, mi consejo es, sea plural. No todo se dice. No hay formas de decir las cosas. ¿Usted sabe por qué yo lo puse en lo de Aníbal? Porque que Aníbal es el dios así de nosotros. No va a comenzar este. Bueno, Aníbal. Bueno, Andrés. Esto va a seguir así problemático, ¿no? No, yo creo que, Es complicado. corroborando con mi querido doctor. Otra cosa, A ver, perdón. Otra cosa. Cuando a usted le dicen, porque me lo dijeron una vez, que yo era un dentista mala vibra. O a la vida. Mala vibra porque cuando uno tiene una filosofía de trabajo, y vuelvo y repito lo mismo, el grupo de San Pedro, como yo le he puesto, es un grupo que a mí particularmente me motiva. Y uno tiene que tener, porque ustedes me ven a mí de una manera, pero yo lo veo a ustedes iguales como ustedes me ven a mí. Y no es porque ustedes están aquí, sino que esto lo hemos conversado muchas veces. Y los felicito y espero que continúe así, porque para mí ustedes son ejemplo de superación. Y lo que más me gusta, o lo que más a mí me da placer, es ver a dentistas que no son de Santo Domingo desarrollar un producto de alto nivel. Y ustedes dan un servicio de alto nivel. Como en Santo Domingo hay muchos, en República Dominicana hay muchos buenos dentistas. Sí, sí. Muchos buenos dentistas con una filosofía de trabajo exquisita. Mi filosofía siempre ha sido hacer lo mejor que yo pueda, o lo que yo me hago, o que yo ofrecer al paciente lo que yo me haría en mi boca. Y uno sufre, sobre todo uno sufre, o yo he empezado a sufrir más cuando me rodea la parte de prótesis.
Y la cosa que se ven te pone a... Entonces, ¿por qué dicen que yo soy un dentista mala vibra? Porque yo le exijo al técnico detalles que quizás no todo el mundo le exige. Y suele molestar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno da un servicio. Y el filtro de lo que uno hace es uno. Si la corona no llega, no llega. Uno de los mayores situaciones que me topé con algunos protecistas es que, sobre todo de la generación de mi padre, es que los metales lo adaptaban. Ustedes han oído eso, adaptar metales. Que el metal no llega Hay que y yo le adaptarlo. doy aquí o allí. Sí. Y sí es verdad, hay algunos momentos que sí se puede, pero si el metal no entra, no entra. Y hay algún problema. Entonces, lidiar con eso, la relación dentista-técnico es fundamental. Y aquí hay muy buenos técnicos. Debería de haber más. Sí. Y estoy poniendo una alerta hoy. Habemos muchos dentistas y no habemos suficientes técnicos de alta calidad. Eso es. Así que por eso lo solicito a ustedes por Aníbal. No se me sientan mal, ¿eh? Pero digan muchas gracias. Pero yo quisiera tener un Aníbal, como me dijo Juan Félix, a 5 minutos de mi casa. Que yo voy allá y hago lío ahí mismo. Muy bien. Mira, si supiera que ya en el laboratorio yo estoy por donar 4 guantes de boxeo. Sí, tú sabes. Entonces, vamos, yo quiero ir a una parte de esto del tema de mi segundo consultorio. Sí. Que siempre hacemos preguntas precisas. Y ahorita hablamos del colchonzote que hay que tener. ¿Todo fue con el colchón o hubo No. que apalancarse? No, hubo. Porque hago esa pregunta porque muchas personas entienden que no quieren tomar esos riesgos. Entonces hay que tener la mente fría muchas veces para uno tirar ese segundo round, porque usted pasó de un consultorio de 16 metros cuadrados a 70. Sí. O sea, estamos hablando No, y el lugar y también. el lugar y la localización. Sí. ¿Esa es el antiguo? No, me pero- queda, Minutos de la independencia. me queda 7 minutos de mi casa. Pero es contrario. Y mi padre vive a 5. No, y la estructura. Ahora, hablemos de una estructura de un primer consultorio con relación al segundo consultorio. ¿Qué le agregó? Miren, ¿qué consejo uno le puede dar al que se gradúa, ¿no? O al que sale de la universidad con un paño adelante y un paño atrás, como dicen? Es que no se lleve de los otros. Exacto. Comience como yo comencé. Si usted no tiene un papá, un tío, un abuelo, usted va a tener que comenzar como comienzan todos. Va a haber momentos muy difíciles al principio. Usted va a tener que ser, como yo le digo, los esclavos de la odontología. Va a tener que trabajar, sí, como todos. Y les voy a decir algo, ¿eh? Esos momentos en los cuales yo trabajé en ciertos sitios fueron los que me dieron la idea de no volver atrás o de tener la filosofía que tenemos hoy. Entonces, esas cosas son lo que van motivando a uno a dar los próximos pasos. Que en mi caso fue quizás un poco más lento, sí, pero tenemos que dar los primeros pasos. ¿Qué es los primeros pasos? Buscar un trabajo. ¿Dónde? Generalmente o en consultorios de personas que lo ponen a usted a hacer profilaxis, resina, O sea, emplearse. emplearse Sí. bajo la supervisión de otro, porque uno no tiene otra alternativa. Los que se meten en salud pública, bueno, salud pública. Muy bien. Y desarrollar y ver qué quieren hacer. Después que pasan ese periodo inicial que es muy difícil y pasar por todas las áreas, a ver si quiero la parte de cirugía, si quiero la parte de prótesis. O sea, ¿qué yo tengo claro de que yo quiero hacer? Y si no, hacer una especialidad nacional, que hay muy buenos programas, Muy bueno, sí, claro. que en mi época no existían, con muy buenos profesores. Si usted tiene la posibilidad de hacer un curso fuera, pues lo puede hacer, ¿ok? No significa, y hago la salvedad, de que si me voy fuera, Soy mejor. soy mejor que lo que estoy aquí. Porque conozco a muy buenos dentistas sin título de especialidad que trabajan mucho mejor que los que tienen especialidad. Entonces, no es la universidad, es la persona que pasa por la universidad. Muchos de ustedes estudiaron en lugares que yo no los tenía en muy buen ranking. Y ustedes me han hecho ver
que no es el lugar, mental. es el que pasa por ese lugar y cómo eso pasa dentro de sí. Entonces ese es lo primero. Lo segundo, hacer relaciones comerciales. Porque tenemos que pedir gasa, tenemos que pedir agujas, y crear como cuando uno saca una cuenta de banco. Crear para que te puedan, entre comillas, fiar, ¿no? O Financiar, a sí. 30 días, a lo que Sí. fuere. Hay ciertos lugares que te dan un poco más de libertad y en otros no. ¿Ok? Pero eso es elemental. Luego de eso, dependiendo de qué área yo voy a trabajar, pues comprar cosas puntuales. Errores que yo cometí, compré muchas cosas que no uso y que no me servían de nada o que servían en un momento. Entonces, siempre ver la dualidad de las cosas que uno compra. Por ejemplo, si usted comienza y yo quiero hacer prótesis, no se compre un motor eléctrico Sí, ¿sabes? WH que cuesta 200,000 pesos. De inicio no. Porque no es rentable. Tiene que usar turbina. Yo usé turbina 15 años de mi vida. Cuando me di cuenta que existía otro mundo, me arrepiento. Pero ahí viene el codo. ¿Por qué el codo? El codo fue el elemento que me permitió crear ese colchón. ¿Qué pasó? La pandemia fue un elemento fundamental. Porque mi padre se empezó a dar cuenta de la situación. Y empezó a soltar, a soltar. Y un día, y yo digo que es Dios que hace las cosas, ¿eh? Cuando usted tiene a Dios en su corazón, Dios le pone la situación, aunque usted crea Que no va. que no va a pasar, porque yo nunca pensé que nos íbamos a mudar a este consultorio donde estamos. Y yo pasaba por una calle todo el tiempo. Y de repente había un taponcito y yo veo, oh, mira, 42 metros. Tiro una foto, al otro día marco con la vendedora la mitad de la pandemia. Hicimos la cita, fuimos a ver el de 42 y dije, este no es el de 70 adelante porque tenían los vidrios. Dale. ¿Cuánto cuesta? El doble. No me importa. Pero uno tiene que tomar decisiones. Ahora, ¿cómo uno toma decisiones? Con el colchón. El colchón no era muy grande. Pero si usted, pero si no está, Doctor, puede empezar. deje la humildad porque usted fue al doble. Doctor, Lo que le ponen chiquito. Otra cosa, sabe que este fue un tema Sí. que lo tratamos hace en varios episodios sobre lo que es mi primer consultorio. Ahí hablamos de cosas puntuales, de acuerdo a cosas que también nos fueron preguntando o de acuerdo a ciertas inquietudes que son las generales, como cuáles aparatos, cuáles instrumentos, cuáles equipos son los más importantes o son lo más esencial para uno iniciar su consultorio. Ahora, todos dimos nuestra opinión en base a eso. En cuanto a ubicación también, que se habló mucho de esa parte. Y en cuanto a eso, ¿qué usted tiene como prioridad? Como, ok, mira, yo necesitaría esto y esto y esto vamos a poner para mi primero, para mi segundo consultorio. bueno, Para el primero. lo elemental. Exacto. Si no tengo un sillón, pues tengo que tener un sillón porque es el que va a hacer que yo pueda ver a los pacientes. Ahora, ¿qué tipo de sillón comprar? Todo depende Tu economía. de su su colchón. presupuesto o de su colchón. Y si es de mi segundo consultorio, que No, Oye, estamos eso está ahí en ya. en el primero. Va a tocar comprar un sillón chino. No hay alternativa. Ahora, si yo no por le ejemplo, tiran patada. comprar una turbina buena. Una turbina que yo sepa darle mantenimiento. Sí. Comprar fresas Buenas. buenas que yo las cambie paulatinamente. No que yo haga 67 clase 1 con una fresa redonda. Con el tallo ya. Que tenga La brillo. turbina no está funcionando. Entonces, yo digo, el material no hace al dentista. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Ahora, llega un punto que cuando usted va avanzando, el material sí ayuda. va definiendo. No es lo mismo usar una resina Económica. económica que usar Una una premium. Ibuclar, una 3M o lo que fuere, ¿no? Dependiendo Sí. de la casa comercial. Y manejar. No es lo mismo una... Yo lámpara. tengo espátulas Ah, bueno. de 25, 30 años atrás. Sí. No es lo mismo una de esas, una de estas modernas que casi piensan por uno, ¿no? Entonces, claro está, dependiendo de la rama que me vaya a ir, pues me voy deslizando el producto. Si hago odontología restauradora, bueno, tengo que tener turbina, fresas y material de impresión. Tengo que tener
un rayo X. Que hoy día usted considera que de pared hace sentido. Miren, Para los costos. en mi época, cuando yo comencé, yo tuve radiovisógrafo hace 1 año y medio. Ok. Yo usé perapicales 19 años, sin ningún problema. Hay una ventaja con la perapical que el sensor no tiene, que es que tener los posicionadores para los que estamos ahora en la parte digital es mucho más incómodo. Sí, pero está disponible para hay uno para sensor también. Sí, no, sí, pero más incómodo, pero ¿no? es mucho más incómodo por más el cable. complicadito. Entonces, Y el grosor eso, que tiene. por ejemplo. Pero si usted, en mi época, comprar un sensor hace 17 años, costaba $9,000. Era una locura. Un RBG francés. Hoy en día, el que yo tengo, y no me molesta decir cuál es el que yo tengo. Yo tengo un Woodpecker. Me costó 1,500. Y hace la misma función En buen que nivel, el otro. en excelente nivel. Entonces, uno también tiene que ser inteligente. Porque a veces uno no le gusta investigar. Y en el primer sitio que usted va, lo compra. Entonces, otra cosa que le puedo decir como consejo: compre el que usted quiera en el sitio más barato. Exacto. Entonces, elemental, un sensor, el aparato del sensor. Yo compré mi sensor por eBay. Chino. Le pregunté al dueño de un seguro dental importante de Santo Domingo, ¿cuál es que ustedes usan? Tal. Me dijo, yo he comprado el coreano, el no sé quién, el de Nueva Zelanda, y duran 6 meses. Lo han tirado, lo han dejado caer, lo usan 60 hicieron gente para y acá. todavía funciona. Entonces pregunte. Yo entiendo que el que pregunta, dice la Biblia que en multitud de consejos está la sabiduría. Así. Entonces, cada vez que usted vaya a tomar una decisión, pregunte. Y pregúntele a personas que usted entiende le van a dar una opinión. Sí, yo entiendo que eso es un buen punto, porque muchas veces preguntamos, pero quizás no a la persona adecuada. Muchas veces pasa. No, y Entonces- sin martillar el tema de vendedores, si tú me preguntas a mí, yo vendo, ¿qué yo te voy a decir? El mío. Entonces, tu asesoría no es el vendedor. Ese es mejor que tal. Es el usuario y la persona que realmente entienden el mercado. Entonces, para mí, elemental, un sillón, instrumental suficiente. Yo tuve instrumental hindú. Ahora no me gusta el hindú. Ahora, porque puedo comprar el otro. Me da alergia. Le dale. Bueno, porque ahora puedo tener acceso a... Y el instrumental, cuando ya usted desarrolla su técnica, desarrolla sus habilidades, Johannes, no sé si... O Juan Félix. Félix. Aníbal. Los materiales, después que uno ya tiene cierta habilidad, uno no quiere usar cosas. No. Pero a mí me pasó, Difícil. una con lo que es el instrumento para la inserción de los retractor, que el que nosotros usábamos, ustedes se acuerdan que era uno bien gruesote. Cuando yo probé el otro, el de la, ¿puedo decir hermano? Sí, claro. El de la Hugh Friday. Ah, filete. Ese lo van a derecho. Espera lo que sucede. El colchón que viene mencionando es que dificulta todo lo que tú vas viendo. pero, en el camino, ¿ves? Pero lo que pasa con eso es, con el tema de... Hemos mencionado tanto el colchón, eso tiene que ver con visión y preparación. Claro. Claro. Por ejemplo, lo que pasa en general, la red social es un tema, doctor, porque muestra la falsedad de la vida. ¿A qué me refiero? Quiero ver las cosas que no son reales. Entonces, no nos enseñan a nosotros de que realmente yo debo de prepararme para lograr tal cosa. ¿Y cómo yo me preparo económicamente? Hay una visión de la cosa primero. Como él dice, tú tienes que saber dónde tú quieres ir. Porque si yo no sé dónde quiero ir, ya yo llegué, estoy bien. Entonces, la situación en que él vivió, pasó... Lo llevaron a Lo llevaron a a su él decir, realidad. espérate, yo quiero hacer eso. Sí. El cambio. Pero te podría tirar una media así random por encima de cuánto gastó en el segundo consultorio. Ay, no. Espérate. Ay, es que, ¿Quieres que le ponga sopita? ahí se va a ver que no fue un colchón, es una fábrica. No, John, mira, tú sabes que decir así... No, eso no. Un Pero consultorio. te voy a decir... Porque a nosotros nos gusta la realidad de así como usted debe disponer de $20,000 para tener más o menos. mira, Un no, yo consultorio le, de segundo nivel. yo le voy a hacer claro. El consultorio donde nosotros estaba en Corazones Unidos. Y en Corazones Unidos el metro cuadrado son $2,000. 16 por Pues 2. sabe. Pero donde está ahora ya tú sabes. Ese dinero yo no lo cogí para mí. Ya. Ese dinero fue Fue otro colchón. mi padre, y eso mis hermanos lo saben, ese es mi
herencia que se lo agradezco a mi padre. Y eso fue parte del colchón, más lo que yo tenía. Ustedes saben que el dinero en Dominicana es caro. Sí. ¿Que ¿En qué sentido? De que un préstamo para... en el aspecto comercial no es el mismo de vivienda. Dígase que si usted va a comprar una vivienda, y eso todo uno aprende sobre la marcha, uno tiene que averiguar, uno tiene que volverse hasta banquero. Sí. Y manipular a los bancos también, uno con los otros. Entonces, si el préstamo de una casa o de un apartamento es un 8%, para decirlo así. Vamos a poner un 8. Depende, sí, un 8, 9. Perfecto. El de un negocio es del doble. Sí, va a ser. 24. Generalmente. Y el tiempo también de financiamiento. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, mucho tiempo. En Dominicana pasa lo diferente que en otros países. Por ejemplo, tengo amigos costarricenses que la evolución es más fácil porque hasta te financian los equipos. Tomógrafo, escáner, fresadora. Tú puedes negociar con el banco. el distribuidor y con el banco. Que aquí no tenemos Así eso. como Esa facilidad. parcelando. Como Correcto. allá. Los brasileños parcelan, sí. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Como yo tengo una familia, yo hago, lo primero que hice fue un presupuesto y que yo podía pagar por ese consultorio. Cuando yo hice el cálculo vi que con el colchón, sin gastarlo completo, porque no te puedes quedar sin nada. No, porque es un negocio que está... Porque si falta algo, Sí, es un negocio. se complica. Entonces, uno tiene que hacer un plan, o como le dicen por ahí, un master plan, ¿no? De uno ser honesto con uno mismo. Ahí Así, sí, ¿qué yo gano? ahí las redes sociales se salen. Olvídense de las redes sociales. Olvídense de eso. Tiene que ser tu Ahí realidad. tú no te puedes engañar. Porque si te lleva de eso, nunca, el dinero nunca te va a dar. No, vive ahogado. El agua al cuello. Y los préstamos se comen a cualquiera. Y esto es un negocio. Entonces usted tiene que saber sus costos. Cuánto me va a costar el metro cuadrado, los equipos. Yo quise poner equipos premium, el mío. No se llevó el asiento viejo, güey. No. ¿Qué pasó? El chino Lo dejó allá. nos dio un gran servicio, Pero, pero ya no da. Entonces, yo hablé porque usted tiene que ser claro, y yo me he dado cuenta que uno tiene poder. Porque las casas comerciales quieren venderte. A veces uno tiene temor de que yo no soy nadie o que yo no tengo nada No, lo yo que quiero fuere. hacer negocio. Eso Si usted va dentro de las casas comerciales y mira, yo necesito hacer un plan con ustedes, se hacen, porque yo fui y no me dan ningún problema. Hablé con don Manuel Valentín, Manolito Dental, su hija Arisleide estudió conmigo en la universidad y Frank, su marido, y le vendieron a mi abuelo y a mi padre. Entonces yo tenía quizás una ventaja. Ahora, don Manuel ve que yo pago mis cuentas, de que yo consumo. Y a esas personas ellos no lo quieren soltar. Le puedo decir, don Manuel, le dije, don Manuel, yo quiero que usted pierda Sinceramente. conmigo. Yo necesito que usted me ayude. Y don Manuel me ayudó. Yo compré 2 sillones nuevos, uno para mi padre, top the line, en agradecimiento, que eso es lo que quiere decir. A mi padre yo le agradezco lo que yo soy hoy, y yo no podía dejarlo, aunque él vaya a trabajar 2 veces a la semana, pero yo quería que él se sintiera bien y que viera que nosotros como hijos, que muchas veces somos muy mal agradecidos, podíamos que él, como yo le digo, que tú juegues a la odontología tranquilo. sí. Y le puse todo a mi padre, el motor eléctrico y todo, el mío. Yo compré un sillón que venía con eso. Entonces, lo importante es, claro, ser honesto con uno mismo, que yo tengo, que yo quiero, donde yo puedo. Y cuando yo hice el cálculo, yo hice el negocio con la vendedora en el local. Yo le dije, mire, yo le puedo pagar esto y esto. Y cuando ella me miró, que yo vi que abrió los ojos, ¡ay! Estamos días. Tragó y se lo agarró en la glotis, en la suela. Pero ahí yo me di cuenta cómo usted tener claros sus estados financieros lo hace tener poder. Claro. Sí. Y le voy a decir la verdad, yo fui maestro constructor. Yo sé de tubería, de plomería, fui con el técnico de Manolito Ya 6 veces. ya sabía que no podía faltar en ese consultorio. No, porque cuando la financiación es tuya, Claro. y cuando el que cubica eres tú, y el dinero que me costó mucho trabajo y todavía me cuesta, porque podemos tener otro tema de los pacientes actuales, Lo vamos a tener. que ahí tela para hablar de eso. Entonces, tú estás arriba de eso. Y las presiones que uno tiene los males, porque vendimos el de allá,
Lo necesitábamos ese dinero para poder continuar. Pero en el año y medio que tenemos ahí, le agradezco porque yo trabajaba muy cómodo. Yo no quiero salir del consultorio. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que hay una evolución y es una, como dicen por ahí, orgánica. No fue fácil. ¿Me entendieron? Y todo en la vida usted tiene que tener claro qué usted quiere, cómo lo quiere y qué usted quiere sacrificar. En cuanto al cambio, obviamente vamos a hablar hablando de que estamos trabajando odontología de calidad. Sí. La experiencia del paciente de ese primer En ese consultorio cambio. a la experiencia del paciente ahora. Bueno, lógico, te lo van a decir. Cuando tú tienes un consultorio mucho más amplio, con ventanales, con luz natural, atractivo, donde la experiencia y sobre todo, para que ustedes entiendan claro, yo tenía en mi mente un tubo. Mi padre nunca me dejó poner una bomba de succión, porque no me dejó romper el piso. Y yo tenía ese tubo, yo tenía mi bomba de succión que tenía 15 años mal utilizada. Y la tenía puesta dentro del consultorio. Y cada vez que yo prendía eso, yo salía sordo. Yo soy sordo. Por un montón de cosas. Ese es Eso azul. Entonces, imagínense el complejo que yo tenía con un tubo. Ahora yo tengo la succión correcta. Y todo se diseñó con personas que sabían y el deseo que yo quería. Yo quería tener 2 drenajes, para que tú veas una cosa que nadie piensa en eso. Gravedad. En el drenaje, o el drenaje de la succión de alta y el drenaje natural o el convencional. Entonces, cuando tú vas teniendo necesidades, tú tienes que ir pensando en qué tú quieres. Y como yo tenía claro lo que yo quería y el aspecto, porque fueron muchos años de trabajar muy cómodo, ahora los pacientes se dan cuenta y los presupuestos también se acercan más rápido. No, y Se protesta menos. No voy a decir que no, porque el dominicano es normal que le pida a uno No, rebaja. por más que tenga el cariñito, pero lo pide. Pero la estructura, el ambiente, como que es más fácil. por eso pregunté ahorita, doctor, específicamente, digamos, en el sentido de si usted tenía un asistente, ahora tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene la misma asistente, siguió la misma metodología. Yo aprendí a trabajar solo, porque teníamos una sola Unidad. asistente con una unidad. Entonces yo aprendí a manejarme solo ahora. Y le tengo que dar las gracias a la querida Yaneli, que es mi asistente, que sin ella yo no puedo hacer nada. Yaneli no sabía de odontología. Nosotros en 6 años, Yaneli sabe igual o más que yo. Me lee la mente. Y yo soy a mí me gustan las cosas de una sola manera. Muy bien. Y Yaneli maneja todos los procesos, tanto protésicos como quirúrgicos, a la perfección. Y a Yaneli lo que ella quiera. Una cosa que yo entendí es tener a sus empleados contentos. Porque al ellos estar contentos, su nivel de producción es mucho mejor. Y lo van a defender a usted. No usted trabajar con una persona que no quiere saber de usted. Un enemigo. Con un enemigo. Entonces, yo tengo, y así yo trabajo, mi asistente, Yaneli, que se la presto a mi padre de vez en cuando. Y para que ustedes vean, mi mamá es la recepcionista. Mi mamá se retiró hace 15 años de la Organización Panamericana de la Salud, donde trabajó 32 años. No tenía muchas cosas que hacer, digo, pero mira, perfecto, yo quiero que tú llegues. Ella llega temprano, limpia todo con la muchacha de la limpieza y me anestesia a los pacientes afuera. ¿En qué sentido? De que mi mamá es sumamente simpática, sumamente agradable, servicial, quiere un tececito, quiere un café, que antes no teníamos eso. Y se hace que la experiencia odontológica, que nadie quiere ir al dentista, por lo menos se haga mucho más fácil. Y la gente, dentro de las complicaciones que uno tiene con la gente hoy en día, por lo menos se hace mucho más fácil. Y Perdón, otra cosa. Para los que creen que yo tengo un asistente de cámara, yo tiro mis propias fotos. ¿Ok? que esa es la parte que nadie ve. Y nosotros en ese episodio anterior, en ese episodio, mencionábamos sobre el tema de la ubicación. ¿Qué representación tendría la ubicación? Fundamental. Porque nosotros estábamos en un lugar premium. Porque NACO, Corazón Unido es premium. Ahora, el problema que se está dando con la sección de NACO es que a las horas pico, o casi en todas las horas, es terrible el parqueo y el acceso. A pesar de que está encima de la 27 y la Ortega y Gasset,
pero tiene colegio, tiene la clínica, tiene un montón de negocios Es un caos. que complican y la gente se me quejaba mucho. En este sitio, aunque estamos sobre la 27 entre la Winston Churchill, pero el acceso Se hace es más- mucho más cómodo. La gente va Tiene un parqueo tiene privado. menos protesta. Tenemos ahora porque no hay muchos inquilinos. Pero la intención es que yo vaya al consultorio, no en el carro, para que La persona los que vaya. parqueos se Utilice. parqueen allá. Es Exacto. una buena visión. Pero la ubicación es fundamental. Que al principio, en el primer consultorio, no tenemos opción. Tengo que trabajar con alguien, tengo que alquilarle quizá un cubículo. Lo que aparezca, con lo que sea. aparezca debajo de una... Yo trabajé, y no me importa decirlo, con una señora que todavía me manda pacientes, 1 o 2 cada 5 años. Trabajé con ella al principio de mi carrera, tenía su consultorio en su casa, debajo de la escalera de su casa. Es tu chave. Y a la doctora hoy es paciente mía y se lo agradezco infinitamente. Y eso le da a uno la capacidad de uno ser empático, de uno ver al otro y no menospreciar. Mire, que yo es, como todos los seres humanos, a veces menospreciamos al otro. Y usted no se puede imaginar la sorpresa que yo he tenido de gente que yo no pensaba mucho de ellos y que me han sorprendido para bien. Así es. Entonces, todo el mundo ve la familia vicioso y cree que nosotros salimos con la flor de la... Sí. la llama, ¿no? Sí, no. Ha sido, y todo en la carrera es progresivo o orgánico, como si le quiere decir. Sí. Y no me arrepiento de nada. Creo que las cosas se dieron en el momento que tenían que darse. Es así. Uno tiene que estar preparado psicológicamente, familiarmente, porque son decisiones importantes, sobre todo cuando uno es un negocio familiar. ¿Ok? De que nadie se sienta mal, de que uno no desplace quizá al otro. Yo desplacé a mi padre, pero es ley de vida. Sí. Pero cuando él entendió eso, hoy somos muy amigos. Que cuando yo era adolescente y universitario, no éramos amigos. Pero Es difícil. es difícil, es difícil. Es un tema complejo. Pero uno tiene que madurar ciertas cosas, y los padres son fundamentales para la visión de futuro de sus hijos. Y si usted tiene padres que lo encaminan a usted para bien, ¿ok? Que están pendientes a uno, que tienen el amor para sus hijos, todo sale. Lo que pasa es que a veces uno entiende que el éxito de yo tener un colchón de 60 millones de pesos, de yo tener un Mercedes-Benz, de yo tener un consultorio con 18 unidades. Gloria a Dios si usted lo tiene. Pero si no, si no se le dio, pues tener y entender de que esa es su situación. Y que uno tiene que contentarse cualquiera sea su situación. Que nos guste o no es otra cosa. Sí. Pero a veces queremos vivir la vida de los otros. Y no sé si los otros le están diciendo siempre la verdad. Que es otro detalle. Creo que la producción ya estamos como que súper bien en este capítulo. Hay muchos cortes, Helen, para ti en este capítulo. Hay Él mucho. está tranquilo. Yo ahora voy a sacar la lanza porque me mareó para Sí, finalizar. sí, Y sí. no me tiró una media porque yo quiero sacar mi promesa. Cuando ponemos la cámara, se llama secretivo. Bueno, creo que deben suscribirse, dejen su pregunta, etiqueten al doctor Vicioso, por favor, el colchón de cuánto se necesita. El segundo. Para que nos dé ese clavo. No. ¿Y de cuánto creen que fue el colchón del doctor? Por ejemplo, lo que les puedo decir, esto me lo dio como consejo mi suegro, al cual yo le debo mucho. También. Mucho. Me dijo, un préstamo inmobiliario no puede pasar del 50% de tu presupuesto mensual. Punto. Ahí usted hace el cálculo que usted entiende. Ya tú sabes. Tienes razón. Voy a tirar cálculo. Aníbal, No tienes razón. tu consultorio y tu negocio es mucho más grande que el mío. Aníbal. Y la inversión en equipo, Aníbal y la está inversión en equipo tuyo, yo sé cuánto tú gastaste. Aníbal, Aníbal, dime cuánto fue tu colchón para yo sacar el super Y colchón. tú tienes... Lo dilo. $100,000. No, pero está bien, eso es. De mentira, ahora. Un poquito más, un poquito más. Pero por mucho. No. Yo sé que el doctor lo tiene 300,000, ¿cómo tú dijiste?
Uno Deja eso tira ahí. uno tira, no, pero sabemos que no es lo prudente tampoco, ni... No, claro, Pero la claro. intención es que la persona vean que no ha sido tan fácil para el doctor. No, y que vean cada proceso que no es algo cliché cuando uno dice como, no, que yo pasé esto, yo pasé aquello, o no es que uno se está victimizando, sino que cada quien tiene procesos que la gente no se imagina. No, y que también muchas veces, por lo menos en nuestra generación, pasa de que todos vemos al doctor ahora realizado, yendo a conferencias Creen que fue fácil. internacional, nacional, presentando casos muy bonitos, y entendemos de que toda una vida quizás ha sido así. No, yo lo resumo incluso también, porque nosotros vemos, por ejemplo, él pasó un trayecto que habló de 19 años, pero él profesionalmente no se durmió. ¿A qué me refiero? Él estaba pasando un proceso que tenía que pasar, pero no dejó de darle... Y de buscar. No, de buscar su conocimiento y de establecerse. Entonces, a veces no desenfocamos. Buscamos el crecimiento económico. Sin el Y conocimiento. no tenemos el conocimiento que el doctor, gracias a Dios, tiene hoy, que fue el esfuerzo de todo ese tiempo de trabajo y de estudio. Yo le voy a decir algo. Los que son muy inteligentes se van a dar cuenta de una situación que yo tengo, que la he podido manejar con los años. Yo fui tartamudo 25 años de mi vida. Fui tartamudo en 3 idiomas diferentes. Y era un asunto de autoconfianza. Mi esposa era mi interlocutor. Nadie lo cree. Yo tengo un remanente fiel, que es normal, pero el hecho de uno saber sus debilidades y no tener vergüenza en decirlo es lo que uno hace que dé los próximos pasos. Mi madre, en cierto sentido, siempre quiso, o yo siempre la quise complacer en ese aspecto, porque mi padre fue profesor y no pudo ser conferencista, quizás por situaciones que no se dieron. Pero yo me acuerdo que mi madre quería que yo fuera conferencista, pero para mí eso era terrible. Y hoy en día, gracias a la misericordia de Dios, yo me he paseado Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y partes de Asia dando conferencias. Pero no es para yo venir aquí y decirme, mira eso, sino es que ha sido un proceso de autodisciplina. Y de que si usted quiere hacer algo, usted puede batallar contra cualquier situación. Y la tartamudez es un elemento mental, porque yo no tenía un problema físico, era un problema de autoconfianza. Quizá me pasé un poco en ese punto y he tenido que volver a caer en el sitio. Pero es un ejemplo para todos aquellos que tienen excusa. Yo le digo a mi querido hijo Luca, que quiere ser jugador de fútbol profesional, nunca le he dicho que no. Dios sabrá cuál va a ser su punto, pero yo no quiero excusa. No, que el piso, no, que el sol, no, que la guantilla, no, que el zapato, lo que fuera. No. Cuando usted quiere una cosa, usted quita la excusa Y va por ella. y sigue adelante. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor hoy. Para nosotros fue un placer tenerlo acá y también tenerlo a ustedes aquí todo este rato disfrutando de este grandioso contenido. Así que no olviden suscribirse y este coro ya no es de 4, Aníbal. Es de 5. Así que, hey, despídete, papá. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos allá. Nos vemos en el próximo episodio. Niggas beside get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them Hey, nails. este fue el episodio tranquilo. Descansa los 10 minutos que vamos a hablar.